inicié mi carrera como periodista, fui fotógrafo y redactor del Comercio varios años y transversalmente fui fotógrafo corporativo y de eventos. Y curiosamente, creo que este año o el próximo cumplo 20 años de fotógrafo, así que es ya un bastante camino, considerando que mi primer trabajo fue cuando ya estaba en el colegio y desde entonces no paré. Entonces, nada, estoy muy contento con la educación que recibí en la universidad y estoy muy satisfecho con todo el camino que creé a partir de esa educación. Así que encantado de compartirlo. Em, Actualmente dirijo Fábrica 360, la empresa que fundé hace 4 años y que tenía la intención de ser una empresa, de una productora multimedia, una productora visual y multimedia de nivel corporativo. Y con el gran, o la gran esencia de que quería trabajar con ella o seguir investigando y aprendiendo sobre el futuro de la imagen. Es algo que siempre ha sido una curiosidad en mí. Y nada, una curiosidad que quedó muy instalada, digamos, en las clases o las lecciones del profesor Andrés Garay, las lecciones de José Luis Requejo y del resto de grandes profesores como Alejandro Machacuay o Juan Carlos More en mi facultad. Entonces, Fábrica 360 desarrolla actividades de producción y el componente, que es el que nos convoca hoy día, de realidad virtual, realidad mixta, realidad aumentada y realidad mixta, eh, es algo que comenzamos a explorar desde el inicio de Fábrica y que la pandemia generó un boost, un gran, aceleró, digamos, la demanda en el mercado peruano, eh, al punto de que es algo que está establecido y que podemos seguir incrementando ahora mismo en Fábrica con más clientes y productos constantemente. En la presentación de hoy voy a compartir mi pantalla. Un segundo. A ver, vamos a compartir pantalla. La presentación de hoy la he estructurado de una manera... ¿se ve mi pantalla, correcto? Sí. La he estructurado de una manera bastante clara. Vamos a tocar 3 puntos. Vamos a hablar un poquito por qué es importante hablar de las realidades mixtas. Perdón, de las realidades extendidas, que es el nombre que recibe, digamos, el paquete de la realidad virtual, la realidad aumentada y la realidad mixta. ¿Cuáles son y cómo lucen y qué cosas podemos hacer con ellas? ¿Cuál es el contexto económico global en el que se desarrollan? Y finalmente una breve conclusión como para dejarnos más dudas que respuestas. Así que vamos a ello. La intro la he querido llamar Ver para Creer, porque hay mucho de fe en este producto, pero también ya se está estableciendo. Y empieza con esta frase que me parece potentísima, que es de Woody Allen, que dice: me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Y este es el mantra profesional particular y el mantra de Fábrica 360. Hoy día les vamos a hablar, o les voy a hablar, como un creador de contenidos, un productor audiovisual y un productor multimedia. Ese es mi foco. Y lo que nos decía Roger al inicio, de que finalmente esperemos entender cómo vamos a aplicar estas herramientas en nuestro trabajo, en nuestro mercado, también sumaría que es cómo vamos a insertar estas herramientas en nuestra vida cotidiana, porque están aquí para quedarse y van a ser muy comunes en el futuro próximo. No estamos hablando de muchos más años. De hecho, ya están en funcionamiento. Es muy común que se utilice, pero cada vez se hará más cotidiano. Esta frase resume bastante las intenciones que tengo con esta investigación y con Fábrica en general, porque me invita a pensar qué es lo que van a pedirme o qué va a pedirme nuestros clientes en un año, en 5 años, en 15 años. Podríamos ejemplificarlo como el joven de 15 años que va a entrar a la universidad el próximo año, que tiene 15, 16 años y le toca entrar a la universidad en el 2024. Este chico será mi cliente en 20 años, cuando él tenga 35 y yo tenga 55. ¿Y acaso podemos creer que cuando él tenga 35 años, en 20 años, me va a seguir pidiendo fotografías, videos reviews, reel para redes sociales, publicidad para televisión? No creo. Y en 20 años no tenemos idea de lo que vamos a tener como plataformas de contenido, plataformas para divulgar o para informarnos o para relacionarnos entre nosotros. De hecho, hace 20 años ni siquiera existía Facebook.
y tampoco existía el iPhone, que si no me equivoco acaba de cumplir 16 o 17 años. Entonces, imagínense los que puede pasar de aquí a 20 años y yo tengo que estar vigente. La fábrica tiene que seguir estando vigente. Tenemos que seguir siendo capaces, tenemos que mantenernos en la capacidad de poder atender los requerimientos que las empresas van a tener en ese momento. Y no van a ser por siempre, como les digo, fotos, videos, Instagram, TikToks, publicidad en televisión, quizás ni siquiera existe la televisión. Entonces, definitivamente es importante que empecemos a pensar en el futuro porque es el lugar en el que vamos a estar pronto. Así que esta potente frase debería definir nuestro presente también. Las realidades extendidas, que se llaman XR en inglés, y que las voy a utilizar así para que se entienda a lo largo de la exposición, pienso que ya son el presente, pero que también serán todo en el futuro. Y en un futuro, insisto, no tan lejano. Tengo dos ejemplos para demostrar que el futuro va en ese camino. El primero es Facebook. Facebook es un actor súper importante y en el 2019 firmó una alianza con Luxottica, que es la marca de moda, de lujo, que fabrica los lentes Oakley, Prada, Ray-Ban, Ralph Lauren, Arnett, Chanel, Ferrari, Versace, Dolce Gabbana, Armani, todos los lentes que nosotros usamos, lentes de sol y lentes de ver, los fabrican ellos. Y no es casualidad que firmen en el 2019 una alianza con Facebook para poder crear juntos gafas de realidad aumentada y que en el futuro probablemente sean de realidad mixta. Explicaré mejor esos conceptos. Pero les dejo este video. ¿Se escucha? Quería confirmar si se escucha. Tampoco es importante escucharlo, pero si tengo De un... momento no, de momento ¿Sí? no, de ¿Se escucha? momento no. No, de momento no. Bien. No importa escucharlo, importa ver más o menos, porque la verdad es que está bastante bien ilustrado. Pero en este video, en esta presentación, Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, dueño de Meta, dueño de Oculus, de la tecnología que va liderando el desarrollo de las realidades extendidas, completamente realidad aumentada, hace una promesa con este acuerdo de que se va a integrar a la realidad mixta, o la realidad aumentada y mixta. Y es una locura imaginar lo que puede suceder cuando nosotros podamos ir por la calle con unos lentes Ray-Ban mirando la ciudad y pidiéndole información con la voz a nuestros lentes para que nos den precios o valores de este vehículo, qué características tiene, o si me gustó esa casaca, qué marca es y dónde la puedo comprar, o cuando esté conversando con alguien, tener una videollamada en mis lentes sin necesidad de tener un teléfono en la mano, o tener, no sé, una laptop delante o una videocámara frente a mí. Y por ahí va un poquito el camino. Esta es una idea bastante general porque quiero que ustedes piensen en grande y traten de alucinar un poco el futuro de estas tecnologías. Y luego tenemos lo que sucedió este año con Apple, que fue el lanzamiento de sus gafas de realidad virtual Vision Pro. Voy a silenciar esto y le pongo play. Apple anunció estas gafas este presente año y lo más probable es que lleguen al mercado recién a finales del 2025. Algunos dicen que quizás se demoren y lleguen en el 2026. El problema con los chips. La tecnología también es bastante ambiciosa para lo que se puede hacer ahora. Y además que son carísimas. Para lo que van a costar desarrollarlas, probablemente también cuesten muchísimo al consumidor. Pero en mi humilde opinión, creo que el impacto que va a tener esta tecnología es similar al que tuvo el iPhone en su momento. Todos tienen un iPhone ahora, no conocemos a alguien que no tenga un iPhone y todos los productos que salieron similares al iPhone han transformado nuestra relación cotidiana con el mundo. No podemos vivir sin estar haciendo scroll en Instagram, en Facebook, en TikTok, haciéndonos filtros, mandándonos fotos, creándonos avatar, respondiendo correos. Tenemos Apple Watch en las muñecas para poder enterarnos al instante de nuestra presión cardíaca, el clima, el correo que nos acaba de llegar, el WhatsApp. Tenemos todo un montón de productos en torno al iPhone y yo creo que lo que van a lograr las Vision Pro es exactamente lo mismo. Van a lograr que en unos años no tengamos teléfonos en el bolsillo, tengamos las manos libres y más bien andemos con productos en el rostro, interactuando con el mundo y con nuestro trabajo y nuestra familia y amigos. Ahora mismo se ven bastante precarias, se ven gigantes,
y seguramente no son tan cómodas o prácticas. Un segundo. Bien. Eh, pero pero son el inicio. El iPhone cuando salió era una cosa muy pequeñita con una cámara bastante mala y resolvió bastantes problemas y de hecho fue muy innovador en su momento. Estos lentes también. Cuando salió el primer teléfono celular era un ladrillo gigante que venía conectado a una batería y ahora lo que tenemos podemos hablar desde el reloj. Esperemos lo mismo y esperemos con una evolución mucho más exponencial además, ¿no? Yo no diría que en 20 años esto recién va a estar. Yo diría que esto de unos 5 años va a ser algo más cotidiano de lo que se imaginan. Entonces, eh, no sé, estoy esperando que llegue, yo sueño con el día en que llegue la transición entre dejar los celulares y pasarnos a estos dispositivos y sus variantes. Será un hito para los diseñadores de interfaz, porque siempre hemos soñado con darle a la persona las manos libres, que es la manera natural de relacionarse con el mundo, que es a través de los ojos y el oído y la voz, ¿no? Así que por eso titulaba esta introducción como Ver para Creer. La verdad es que ver para creer, hay unos que ya creen sin ver, hay unos que van a tener que verlo para creer, pero finalmente va a estar aquí. Esta tecnología no nadie la detiene. Facebook invirtió 2.000 millones de dólares en comprar Oculus para poder desarrollar todas las gafas de realidad virtual que tienen ahora. Y Apple también está invirtiendo lo mismo en otros productos, subproductos. Y también está Samsung, Microsoft, Sony, etcétera. Y ellos son los que lideran justamente el desarrollo de la innovación, digamos, a nivel macro. Así que no está de más apostar por esta tecnología. Las realidades extendidas son tres. La realidad virtual, la realidad aumentada y la realidad mixta. Y son tecnologías que podemos llamar como tecnologías inmersivas, porque tratan de aislarnos un poco del mundo para sumergirnos en una parte de él o en un mundo diferente. Ahora, de estas tres tecnologías, voy a darles una pequeña mirada y vistazos con ejemplos de cada una. Por ejemplo, la primera, que es la realidad virtual, es la más común, es la más conocida. Es una tecnología que tiene como principal característica la inmersión del usuario en un mundo ficticio o en un mundo virtual. La inmersión se consigue con gafas de realidad virtual, como las Oculus, y también es posible tener experiencias de realidad virtual no inmersivas a través de los teléfonos móviles o de la laptop o la PC. Yo he traído un par de ejemplos de lo que hemos trabajado en estos años y que pueden ilustrar. En el caso, por ejemplo, inmersivo, tenemos la experiencia de nuestro trabajo con MindSense. MindSense es una empresa canadiense de rubro de minería que inventó unos sistemas de sensores que instalan en las palas de los cargadores frontales y que en tiempo real permiten que la operación minera, cuando la pala recoge el mineral, mide con rayos X la calidad y la característica del mineral y lo informa inmediatamente a la central. Y entonces la operación sabe qué va a esperar más adelante de esa pala, ¿no? Unos sensores que están siendo súper cotizados, a ellos les va muy bien y tienen un stand en Perú. Entonces nos convocan porque nos dicen, mis sensores se instalan en unas máquinas que son gigantes, una Komatsu de 700 toneladas, no la puedo llevar a Perumín y si pudiera llevarlo sería muy costoso y muy difícil y no es posible, Carlos. Entonces, quiero que mis clientes, potenciales clientes, que van a visitar la feria, una de las ferias mineras más grandes del mundo, por cierto, puedan colocarse unos lentes de realidad virtual y caminar alrededor de la máquina y permitir que un guía les enseñe cómo luce nuestro sistema instalado en sus máquinas, ¿no? Entonces, en esta foto se puede ver cómo el público iba, se colocaba los lentes y podía tener una experiencia bastante dirigida. Y la experiencia es esta. Ahorita la están viendo en una pantalla normal, pero está pensada para que uno lo vea a través de unos lentes de realidad virtual y con el movimiento de la cabeza sienta que está sumergido en este mundo virtual. En donde tiene a Roberto, que es el guía, y tiene una máquina que cuando la ves en los lentes realmente te impone porque pues, está hecha a tamaño natural. Este guía comienza a explicarte, te comienza a contar por qué estás aquí, cómo funciona esta experiencia y qué vas a poder obtener a través del recorrido y te va invitando a moverte a través de la máquina. Uno puede ahorita mismo ver los sensores, puede pedir que se destapen para que podamos ver el interior de los sensores.
Más adelante podemos ir a la cabina o ir a la parte de atrás y en todo momento Roberto nos va dando información, el cliente va recibiendo esa información de una manera más inmersiva, sin distracciones del entorno y hace que esta experiencia sea mucho más memorable. Además, el cliente con esto gana un punto en innovación y vanguardia, su stand destaca dentro de los demás, eh, es a bajo costo, realmente es mucho menos de lo que podría costar llevar la máquina real, así que por ese lado ahorrar un montón. Y también es un producto que ellos van a poder utilizar en el futuro en diferentes ferias y también en venta directa, porque su asesor de ventas puede ir a la oficina de un posible cliente y entonces pedirle que se ponga los lentes y darle un tour de 2, 3, 4 minutos a través de la máquina y luego sumar sumar su speech para completar pues, el proceso de venta, ¿no? O de informativo. Ese es un caso inmersivo, por ejemplo, y así tenemos múltiples otras experiencias en el campo universitario, de cultura, en el rubro de, bueno, de minería como este, en el de divulgación, educación, etc. Otro caso, que sería un caso no inmersivo, que es lo que sucede, muy parecido al anterior, lo que sucede en una pantalla, es la experiencia, por ejemplo, de Volvo. Volvo, que es uno de nuestros principales clientes, fue de los primeros que reaccionó durante la pandemia del COVID-19, porque ni bien entramos a cuarentena, fueron casi pioneros en desarrollar herramientas digitales distintas o innovadoras, digamos, a las tradicionales, para justamente poder seguir generando ventas a través de herramientas digitales. Ellos nos convocaron y nos pidieron trabajar lo que sería la exhibición virtual de Volvo, a través de un recorrido alrededor de los camiones en alta resolución, con fotografía, y que los usuarios puedan obtener información, ¿no? Entonces tenemos este landing, que si nosotros elegimos un camión, vamos directamente a los talleres de Volvo, nos posicionamos frente a uno de los camiones y tenemos toda una interfaz que nos ayuda a tener la experiencia, pero también nosotros podemos elegir movernos alrededor, bascular la cabina, si queremos podemos acercarnos al motor, podemos hacer zoom para ver muchísimos detalles, también tener ventanas pop-up con información extra, podemos ir al interior, conocer la cabina por dentro, darle giros a todos lados, ver todos los detalles y tener una mirada bastante inmersiva. ¿Cómo lo utiliza Volvo? Genial. Ellos van directamente con el vendedor, perdón, con el cliente, con el potencial comprador, y le ponen a su disposición cualquier vehículo de la flota. ¿Qué te interesa comprar? ¿Te interesa comprar un BM, un FM, un camión para minería? ¿Quieres ver cómo es? Perfecto, vamos, le damos un clic y ya estamos frente a él. Yo ya desarrollé como cliente, digamos, como Volvo, ya desarrollé cuál es la narrativa que quiero tener en esto, cuáles son los atributos que quiero destacar, con qué términos quiero comunicarme con este cliente y poder hacerle una presentación mucho más versátil, digamos, que lo que sería pues llevarlo hasta mi taller, procurar que todos los camiones estén disponibles y limpios, y recuerden que en un contexto de pandemia ni siquiera eso era posible. Entonces, finalmente, esta herramienta fue innovadora en su momento en el mercado peruano, también en el mercado latinoamericano, se quiso replicar y se replicó finalmente en otros países, y sabemos que hay intereses de exportarlo también, porque todo esto se hizo con fotografía. Este es un detalle importante a resaltar. Normalmente, este tipo de experiencias se hacían con renders 3D, como el anterior, el de la máquina minera. Pero en este caso, al ser fotografía, tiene una sensación más verosímil, o el contenido se siente más real, porque estoy viendo realmente un camión, tal cual me lo van a entregar. Así que por ahí tienen una ventaja. Para continuar con la presentación, permítame volver acá. Les cuento quiénes son los actores que participan en la realidad virtual para que vean qué tan bien sólida se desarrolla. Está Google con los Daydreamer, o los Daydream, que son los lentes de realidad virtual de ellos. Están los Samsung, están los Oculus, que son los de Facebook. Están los de PlayStation, que son los más vendidos en el mundo, porque tienen un componente gaming que atrae mucho más público. Y los de Vive. No están los de Apple, porque Apple no tiene lentes de realidad virtual. Y además lo que acaba de lanzar son lentes de realidad aumentada. Así que vamos a explicar la realidad aumentada. La realidad aumentada es muy diferente a la realidad virtual.
La realidad virtual nos sumerge en una experiencia virtual, nos aísla, me pongo unos lentes que no me permite ver nada más alrededor. La realidad aumentada es más bien superponer capas de información virtual a la realidad. A través de elementos creados digitalmente, se integra de manera natural el entorno del usuario y para experimentarla solo necesitamos una cámara o un teléfono. Perdón, un teléfono o una tablet con cámara. La experiencia más conocida en la realidad aumentada es la de Pokémon Go. ¿Se acuerdan ustedes que todos andábamos por los parques con nuestros teléfonos tratando de capturar Pokémones y que los Pokémones aparecían en el jardín, aparecían en la banca, en el árbol, en la calle, en la laguna y tú ibas a cazarlos? Esa es realidad aumentada en un nivel gaming eh, bastante innovador en su momento, pero ahora podemos ir avanzando con la experiencia a otros niveles. Aquí, por ejemplo, les muestro un prototipo que se ha trabajado en fábrica para Nissan. Esta que están viendo es la cochera de mi casa, aquí donde yo podría estacionar mi auto, pero lo que he estacionado virtualmente a través de mi teléfono es una Nissan Patrol a tamaño real y con la capacidad y la calidad como para acercarme a ver el interior, a ver el detalle de los aros, a ver, no sé, detalles de accesorios, etcétera, y imaginarme, emocionarme con lo que sería tener una Patrol estacionada en mi cochera. Este es un ejemplo que podría ser para automotriz. Esto funciona muy bien en medicina, funciona muy bien en educación, en turismo, en cultura, en cualquier otro rubro. Acá tenemos otro caso, por ejemplo, acá más bien los invito, si ustedes quieren pueden escanear este QR, saquen sus teléfonos, prendan su cámara y escaneen este QR, les va a salir un link y lo que va a suceder es que van a poder proyectar, les va a pedir escanear, digamos, una superficie que ustedes pueden escanear su mesa o el piso y ahí mismo se va a proyectar una cerámica precolombina. Con el MUSEM, el Museo Central del Banco Central de Reserva, nosotros empezamos a virtualizar sus piezas prehispánicas importantes relacionadas con una exposición que ellos tienen itinerante actualmente, con el objetivo de generar divulgación de una manera más interactiva. Entonces, profesores de colegio podrían sumar a sus clases no solamente imágenes fotográficas de estas cerámicas que son importantes para explicar el arte y la cultura de nuestro periodo antiguo, sino también proyectarlas en el pupitre de los alumnos, en su mesa de trabajo. Y si lo llevamos hacia el lado de la industria, podríamos proyectar piezas de repuesto, posibles modificaciones, podríamos proyectar muebles en nuestra sala si queremos hacer una compra. Quiero saber, no sé, me quiero comprar un televisor de 55 pulgadas y ponerlo en mi sala, pero no sé si va a entrar o no sé si se va a ver bien. Puedo proyectarlo en la pared, me quiero comprar una refrigeradora y no sé si va a entrar en mi cocina. Entonces la proyecto con realidad aumentada y veo exactamente dónde da, porque en realidad es 100%, digamos, precisa o exacta a nivel de tamaño. O quiero comprar un mueble, o quiero colocar algo decorativo en mi casa y no sé cómo va a lucir, podría proyectarlo en mi hogar y ver efectivamente si me gusta o no, si encaja con mi decoración o no. Quiero comprarme un par de zapatillas, podría proyectarlas en mi pie, podría comprarme una casaca. Quiero comprar maquillaje, podría proyectarme los colores en mi piel. Entonces, son múltiples las opciones que te da la realidad aumentada, pero sin embargo, no creo que por ahí vaya el desarrollo tampoco. Que por cierto, tampoco creo que vaya por la realidad virtual. Yo creo que va más por la siguiente. Que por cierto, antes de pasar a la siguiente, menciono quiénes son los actores que lideran la realidad aumentada. Apple, con ARKit, y Google, con ARCore, que son las tecnologías que permiten desarrollar, digamos, el código y las configuraciones para poder tener justamente realidad aumentada en nuestros teléfonos. Y que son la base, digamos, de los programadores que trabajamos con realidad aumentada. Lo que ya creo que es el futuro es la realidad mixta. Que esa, bueno, está un poco más lejos, digamos, del presente, pero es el camino más fuerte hacia esa dirección. La realidad mixta es la combinación entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Y se consigue crear nuevos espacios en los que se interactúa con objetos reales generados en 3D y con objetos reales y con objetos generados en 3D. Para ello necesitaríamos por ahora unas gafas de realidad mixta. Gafas que existen de manera muy precaria a través de Microsoft con los HoloLens y con Apple
que es una promesa, esperemos que lleguen pronto al mercado, en un año por lo menos, con las Vision Pro. Pero lo mejor que pueden tener como referencia en realidad mixta es Iron Man. Iron Man tenía un casco que tenía unos lentes, pero olvídense del casco, olvídense del hardware. Lo que él tenía era la posibilidad de tener información en vivo delante suyo, mientras él tenía una relación realmente cercana con la realidad, ¿no? Él no estaba cazando Pokémones, él estaba viendo, no sé, información sobre personas, detectando rostros y cosas por el estilo. Y más o menos así podríamos imaginarnos la realidad mixta en un futuro, pero con unos lentes Ray-Ban, por ejemplo. Me los imagino con unos lentes de ver muy simples, elegantes, que tú te sientas cómodo, que no alteren, digamos, tu apariencia, como si alteran ahora mismo los Apple Vision. Los lentes de Microsoft tienen este video de presentación en el que estos ya van en su segunda versión. Se anticipa bastante, se explica bastante bien cuál es el uso que van a tener en el mercado. Un mercado mucho más duro como el industrial o el médico, el de medicina, salud. La tecnología de los HoloLens, a diferencia de la realidad virtual, que es una pantalla que tú miras, es que proyectan la imagen en tu retina. Eso hace que sea mucho más orgánica la experiencia de interactuar con el mundo. Voy a avanzar un poco. Por ejemplo, este es un caso un poco es bastante real, digamos, de lo que se espera tener con las gafas de realidad virtual. Que uno puede estar, por ejemplo, trabajando en un proceso industrial como, no sé, en una producción, o en este caso es un mecánico, o en este caso es un doctor, una doctora, y sin necesidad, perdón, que se integren capas de información sobre las capas de la realidad. De una manera tan orgánica y cómoda que realmente sume con información a tu experiencia, sin aislarte de eso, y que tú puedas trabajar a través de ello, ¿no? Esta de acá es bastante ilustrativa. Esta persona está con una moto y por algún motivo abre el manual, quiere ver efectivamente qué pieza le falta en dónde, comienza a tener información en el momento. Así que los invito a soñar por este camino y también podríamos ver las de, perdón, ¿dónde está mi presentación? Acá. Y podríamos ver también las de Apple, las de Vision Pro de Apple, pero esas ya las vimos, así que me las voy a saltar. La realidad mixta, ¿cómo decirlo? La realidad mixta es algo que para lo que tenemos que estar listos. Yo sí creo que la realidad virtual va a tener una fecha de caducidad o va a llegar a un tope máximo, va a ser atractiva para un público que tiene una necesidad, digamos, más de videojuego o de interacción hasta cierto nivel, porque luego la realidad mixta realmente ofrece más alternativas. Entonces, si tú esperas en el metaverso poder trabajar con un grupo, ¿no? Con tu oficina, digamos, de tu casa y conectarte en el metaverso, trabajar con ellos, ahora está bien, es lo que tenemos. Pero la realidad mixta propone una interacción distinta, mucho más, mucho menos, no te aísle, digamos, de tu entorno, que tú puedas estar sentado en tu casa como se veía en los Apple Vision y puedas ejecutar diferentes pantallas. Y eso va a modificar nuestra vida por completo. No más teléfonos, no más computadoras. Es un pain horrible tener una laptop o una computadora en un escritorio cuando podrías tener con unos lentes diferentes tipos de archivos o programas abiertos que además van a tener una revolución con la inteligencia artificial, con la web 3. La web 3, con las industrias 4.0, todo eso se está juntando para hacer una nueva revolución a nivel tecnológico. Y nosotros como productores estamos atentos porque va a haber un requerimiento importante en la producción de contenido. Y ese es el objetivo de fábrica, y aquí resalto un poco, este es como que un highlight importante de esta exposición, que tenemos que estar preparados para el contenido que va a ser requerido en esas plataformas. Ya tenemos clientes que nos piden realidad virtual y ya podemos resolverlo. Tenemos clientes que nos piden ya realidad aumentada y todavía hay un techo alto para desarrollar ahí. Pero va a llegar el momento en que nos comiencen a pedir realidad mixta. Y eso va a requerir no solamente nuevos skills o nuevas tecnologías o herramientas o mini herramientas, sino también va a requerir un entendimiento o la construcción de una nueva narrativa dentro de estos productos.
porque no basta con hacer una cerámica que puedes ver en tu escritorio. Probablemente un buen cliente te va a pedir que esa cerámica esté acompañada con una interfaz, con algún tipo de desarrollos que genere interacciones, que me dé más capas de información, que sume, que destaque, que se vuelva en algo memorable. Y esto es una cerámica, pero estamos hablando de un auto, yo me imagino Toyota, Nissan, BMW, Mercedes, Audi, marcas líderes en innovación automotriz, queriendo desarrollar nuevas campañas en realidad, en alguna de estas realidades, pero específicamente realidad mixta. ¿Qué nos van a pedir? No van a pedir un reel para Instagram, no nos van a pedir 10 TikToks, no nos van a pedir un review en YouTube, nos van a pedir, no sé qué nos van a pedir, para ser sinceros, pero va por ahí y tenemos que estar preparados para ello. Les cuento un poco cómo son las proyecciones. PricewaterhouseCoopers desarrolló en el 2019 un informe, que para nosotros es como una pequeña, no sé, un informe muy importante, algo que siempre hemos estudiado acá, en el que proyectaron el desarrollo de la economía, digamos, de cómo iba a desarrollarse la realidad virtual, la realidad aumentada, hasta alcanzar 1.5 trillones de aporte en la economía mundial y generar casi 23 millones de empleos. De aquí al 2030 estamos hablando de 7 años, más o menos, nada más. 6, pónganle, porque ya se está acabando el año. Es una bestialidad lo que propone, es no sé, 1.5 trillones, es casi la economía de España o la economía de México en el año 2022. Y todo eso generado por una industria que está en un desarrollo bastante explosivo. Y que cuando lleguen las Vision Pro de Apple y comiencen a ver todas las copias y similares, etcétera, simplemente va a tener un despegue mayor. Y además, yo creo que ellos proyectaban esto en el 2019, pero la pandemia llegó en el 2020. Así que no pudieron, quizás no previeron que esto tuvo un boost muy importante durante la pandemia y quizás esos números van a ser mayores. Esta es una tabla muy interesante de analizar que muestra cómo las empresas de retail americanas priorizaron a propósito de la pandemia el uso de sus recursos, de su budget, de sus presupuestos en diversos canales en Estados Unidos, comparándola entre el enero del 2020, antes de la pandemia, hasta la cuarentena, después en junio del 2020. Y de las 10 acciones que se analizan en esta tabla, 7 podrán ver que vieron que sus presupuestos se redujeron, mientras que otras se incrementaron en 1 o 5%. Sin embargo, invertir en realidad virtual y realidad aumentada se triplicó, o casi se triplicó. Y esto fue algo muy notorio también en el país. Y me encantaría, por favor, si alguien se anima a hacer un estudio de cómo se distribuyeron los presupuestos en marketing en la pandemia peruana, en la cuarentena durante la pandemia por el COVID en Perú, porque sería muy interesante ver cómo descendió la inversión de publicidad, por ejemplo, en calles, en paneles, cuando nadie estaba en la calle, y comenzó a incrementarse en otros canales digitales, por ejemplo. Y analizar, pues, efectivamente, cuáles fueron las decisiones y cuáles fueron los aciertos y los errores en esas campañas. Esto fue algo que sucedió en el Perú, como les decía. Se disparó la demanda por las realidades extendidas entre el 2020 y el 2021 hasta el punto que no podíamos darnos abasto. Fábrica 360, supimos de varias empresas que también se comenzaron a fundar en ese momento. Por suerte nosotros veníamos de antes y ya habíamos como establecido una base de trabajo. Y cuando llegaron los requerimientos, muchos eran como muy, no sé, muy ambiciosos, pero igual fue un motor para nosotros de comenzar a investigar y aprender nuevas herramientas sobre la marcha y finalmente pudimos responder correctamente. Ahora mismo la demanda en el Perú se ha establecido, ya estamos todos en la normalidad, ya no hace falta virtualizar muchos espacios o digitalizar tantos productos cuando la gente ya puede ir a la tienda, puede ir a visitar tu infraestructura, tu colegio, tu universidad, tu inmueble, etcétera. Pero sin embargo, sí se ha incrementado en proyectos más ambiciosos. Por ejemplo, ahora mismo trabajamos con una hidroeléctrica que quiere digitalizar o virtualizar toda su experiencia, todo su proyecto, digamos, desde la Sierra de Lima hasta la costa, para poder permitir a stakeholders, a inversionistas, vecinos, colegios, empleados, colaboradores, proveedores, etcétera, poder conocer la operación sin necesidad de llevarlos, lo que implica un gran ahorro.
También con una siderúrgica en el país que también desea crear un tour virtual que permita al público en general conocer sus instalaciones y ahorrarse los costos que implica por seguros, por traslados, por alimentación, por merchandising, etcétera, de llevar a cierto público a conocerla presencialmente. Y además poder manejar mejor la narrativa de cómo muestras tu lugar, qué espacios muestras y cuáles no, en cuánto tiempo los muestras también. Y ese es el tipo de demanda que tenemos ahora mismo. Cultura también, cultura tiene un interés, turismo y cultura tienen un interés por digitalizar espacios para poder mostrarlos a través de campañas de divulgación, información o de promoción. Ya perdieron el miedo. Antes te decía, oh, yo no quiero digitalizar esta experiencia o este espacio porque si no ya nadie va a venir a conocerme. Y no funciona así. Saben que las experiencias ahora son más emocionales y lo que quieren es validar si efectivamente el lugar luce como las fotos o como los videos. Y la realidad virtual permite eso, que finalmente si es un tour virtual fotográfico, tengas la certeza de que estás viendo algo real en sus 360 grados, de arriba abajo, y que no te están mostrando la parte más bonita de la escena, ¿no? En otra segunda tabla, podemos ver cómo ha sido la penetración de hardwares de realidad virtual hasta el 2021 y cuál era la proyección al 2024. La franja roja es la de PlayStation, que es la marca que más ha vendido y que parece que se va a sostener en los siguientes años. Y la de Oculus es la verde fosforescente o la verde chillona, que va a incrementarse bastante porque Meta le ha metido bastante plata a este tipo de productos. Más aún con el lanzamiento del metaverso. Se ve que hay una reducción en 2020, probablemente porque no había capacidad económica y la inversión en lentes de realidad virtual no creo que haya sido una prioridad en la canasta básica en Estados Unidos en ese momento. Pero a partir del 2021 comienza a recuperar y se proyecta que se triplique casi versus el 2019 en solamente 5 años. Así que es bastante prometedor. Solo en el último año, China ha exportado 25 millones de lentes de realidad virtual desde sus fábricas. Y los grandes actores en el mundo son Estados Unidos y China, probablemente también esté Corea y Japón en el desarrollo de estas tecnologías. También podríamos ver esta tabla, con esta cierro, digamos, la comparativa, y vamos terminando la expo, en la que se desarrolla cómo va a evolucionar la inversión, perdón, el crecimiento económico de ambas herramientas, la realidad virtual y la realidad aumentada. Y esto un poco me da un poquito la razón en esta idea que tengo yo de que la realidad virtual llega a una meseta. Va a seguir creciendo y va a crecer, vean cómo va a crecer, de 13 billones de dólares en el 2019 a 450 billones en el 2030. Está bien, va a crecer un montón. Pero la realidad aumentada, que es una manera en ese momento de llamarle también a la realidad mixta, va a crecer mucho más todavía. O sea, no puedo sacar el cálculo ahorita de cuánto va a crecer, pero va a pasar de 33 a 1092. Es un montón. Y probablemente están siendo bastante prudentes en estos números. Y además es un estudio del 2019 que no había considerado el impulso que le dio la pandemia o la cuarentena, digamos, a nuestro interés por las realidades extendidas. También para reforzar cuáles son las industrias que más están invirtiendo o las que más van a invertir en estas realidades extendidas. Como siempre, salud y medicina lidera este tipo de desarrollos, es la que tiene más dinero para invertir y la que más interés tiene en invertir en buenos productos, justamente eh, para poder mejorar la visualización, la capacidad de operación, la divulgación, el cuidado, el entrenamiento, realidad virtual o realidad aumentada en terapia física, en terapia mental, también son experiencias que se han utilizado. Así que por ahí esperamos bastante flujo de interés. Educación también, todas estas herramientas, es mucho más fácil imaginarse cómo se utilizan en el nivel de educación. Recursos humanos, fuerzas de entrenamiento para capacitación, por ejemplo, es algo que les explicaba, como lo que se está haciendo en esta siderúrgica o en esta hidroeléctrica de Perú, o como ya hemos hecho en otras experiencias. Manufactura, con las muestras que les di un poco atrás, sobre todo en la etapa de diseño, es donde tiene bastante presencia las realidades extendidas. Automotriz, en la etapa de marketing y ventas, preferentemente, y es probable que también entre en la etapa de experiencia,
la realidad aumentada en el proceso de conducción podría sumar. No sea raro soñar que en un momento estemos manejando un auto y que el vidrio tenga la capacidad de proyectar información para nosotros en vivo, de manera que nos pueda señalizar dónde tenemos que doblar o a qué distancia estamos, o si viene un peatón, generarnos una alerta, o no sé, ponernos un mensaje importante, cosas por el estilo mientras manejamos. Y probablemente ya ni manejemos en el futuro y todo sea autónomo. Y el marketing y la publicidad a través de las ventas, del B2B, etcétera, también tienen una presencia importante para nosotros en la realidad aumentada. Aquí en Perú probablemente sea la principal. Han dejado bastante atrás fuerzas militares y defensa. Yo creo que esas son las que finalmente lideran siempre este tipo de evoluciones o de desarrollos, pero quizás no hemos visto que hayan desarrollado ellos todavía. Pero lo que ellos desarrollen seguramente bajará para la sociedad. Y como conclusión, quiero dejar 3 inquietudes para que ustedes las lleven a su área, a su propia cancha de juego y alucinen un poco cómo van a cambiar sus profesiones, su mercado, su vida laboral y también su vida personal. Lo primero es que estas experiencias o estas tecnologías de realidad extendida nos están creando la necesidad de virtualizar el mundo. Cada vez va a ser más frecuente que podamos escanear cosas con nuestro teléfono, escanear cosas con escáneres 3D y poder virtualizarlas y llevarlas al mundo virtual. Ya sea porque estás en el metaverso y en el metaverso tienes tu casa y quieres llevar algo ahí, virtual, o ya sea porque estás en realidad aumentada y quieres tener interacción con algún objeto a través de la realidad virtual, perdón, de la realidad aumentada o la realidad mixta. Pero es necesario que vamos a tener que virtualizar todo para poder tenerlo ahí. Y nosotros como productora y ustedes como desde sus áreas tienen que imaginarse qué es lo que van a requerir virtualizar y cómo lo van a querer. Luego, necesitamos generar nuevas narrativas. Y esta la ato con el punto 3. A ver, las realidades extendidas intentan ser eso, realidades, pero no son realidades, estrictamente. La realidad es es esta. En este mundo, yo existo ahorita, estoy en esta oficina y realmente les estoy hablando a través de esta pantalla y no estamos, por más que sea una charla virtual, como la titulamos, no es virtual, es una charla finalmente que sucede a través de una pantalla. Eh, pero lo que sucede en las realidades extendidas tiene otras fronteras. Las realidades extendidas no son como la realidad real, vamos a decir. Son un mundo distinto, que tienen otras fronteras, que tienen otras posibilidades. Si queremos crear un metaverso sin leyes físicas, podemos. Si queremos que en el metaverso o en el mundo virtual no exista el tiempo, no exista el espacio, también podemos. Y podemos hacer lo que queremos. Yo podría crearme un avatar con una forma animal, o podría crearme un avatar y ser un objeto. Si ese es mi juego, podría hacerlo. Ahora, eso desde el lado del gaming, que no nos confunda. Pero lo que quiero decir es que las realidades no tienen límites y deberían ser aceptadas como tal. Y esto va a necesitar una nueva narrativa, construir publicidad, información, educación, divulgación, etcétera. Necesita entender cómo funcionan esos parámetros o cuáles son esos parámetros para finalmente crear una nueva narrativa con la cual podamos comunicarnos justamente en ese espacio. Y a su vez, por eso lo tomo en el punto 3, entender y aprovechar las características de lo virtual. A mí, yo sufro cuando llegan clientes y me piden que haga copia exacta del mundo real en lo virtual, ¿no? En plan, tengo esta exposición de arte, quiero que sea idéntica en lo virtual. Y eso se puede, eso es lo más básico de lo virtual, lo podemos hacer, lo hacemos con gusto, pero a mí me gustaría explorar qué más podría hacer. ¿Qué pasaría si además tenemos al artista o al artista explicándonos en una videoguía la obra? Y que lo podamos tener siempre. Cada vez que nosotros le demos clic a este tour virtual de la exposición, siempre está el artista explicándonos la obra. Es algo imposible en el mundo real. Cada vez que yo vaya a la exposición, en la sala de arte, no siempre va a estar el artista disponible para mí. Quizás esté una sola vez y ya. Pero en el mundo virtual podríamos tenerlo siempre. Y podríamos tenerlo hablando en todos los lenguajes. Y podríamos tenerlo además con la curadora. Y podríamos darle clic a algo y poder ver cómo es su taller. Y de repente abro una puerta y estoy en su taller. Y estoy en su taller y veo cómo trabaja. Y entonces esta exposición, que fue pensada para estar en estas paredes y ser una exposición física,
se convierte en una experiencia diferente, con diferentes aristas, con mucha más carga nutritiva, digamos, a nivel cognitivo, es potente. Eso quisiera, espero algún día de mis clientes. Nosotros estamos listos para contarles qué podemos hacer, pero eso atraviesa o pasa por entender y aprovechar cuáles son las características justamente del mundo virtual. Lo que me lleva, pues, a esta última frase final, que es también muy inspiradora, que dice, pues, que solamente aquel que construye el futuro tiene derecho a juzgar el pasado. Si lo llevamos hasta esta cancha, en donde nosotros estamos tratando de construir las tecnologías, las plataformas, la narrativa y los recursos con los que hacemos realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, llámese todo esto realidades extendidas, si realmente lo tomamos con responsabilidad, pensando en nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos, construyendo y aportando desde nuestra cancha, nada, esperemos que en el futuro tengamos suficiente vida para ver esos progresos que están por venir y darnos el lujo de ser críticos, pero con justicia, ¿no? Con méritos bien merecidos.